Hemos estado estudiando el libro de Génesis, entonces vamos a continuar con la historia de Abraham, porque ya hemos visto cómo Dios ha tratado con su fe, Dios ha tratado con su confianza en Dios a lo largo de su vida. Y venimos de estar la semana anterior viendo cómo Él no negó a su hijo cuando Dios se lo pidió. Él no negó a Isaac, sino que lo trajo a la montaña y al monte al que el Señor le había guiado. Y desde que Él salió desde su tierra, ya Isaac estaba dado por muerto. Él ya básicamente lo había dado en holocausto. Y al tercer día, cuando Él viene al monte y preparar todo para el sacrificio de su hijo, Dios no lo permite, le dice que se detenga y se lo devuelve. Y esto básicamente lo que hacía era estarlo resucitando, dándole vida a Isaac nuevamente. Entonces, venimos de ver esta prueba de fe en la vida de Abraham y en la vida de Isaac. Ahora vamos a continuar con el capítulo 23, porque vamos a ver, después de una prueba como esta, Abraham ahora pierde a su mujer. Sara muere. Entonces, en medio de este capítulo 23, vamos a ver la integridad en la vida de Abraham, su fidelidad al Señor y en su vida como creyente. También vamos a abarcar capítulo 24, que nos habla acerca de el matrimonio o la unión de Rebeca e Isaac. Y vamos a ver cómo la fidelidad del siervo de la casa de Abraham se mantiene comprometido y enfocado con la tarea que tiene por delante. Entonces, teniendo esta introducción, vamos a ver capítulo 23, los primeros versículos nos hablan acerca de que Sara muere a los 127 años y Abraham, como todo esposo, llora su muerte, guarda un luto por ella y viene delante de los hijos de Het para pedirles un pedazo de tierra, un sepulcro para poder sepultar a Sara. Pero él le pide que se los venda. Él pide que le vendan un pedazo de tierra para poder sepultar a Sara. Entonces vamos a ver lo que nos dice en versículo 6, capítulo 23. Porque recordemos que Abraham está en la tierra prometida, está en Canaán, propiamente en Hebrón. Pero no quiere decir que solo porque tiene la promesa de Dios de que Él es el heredero de toda esa tierra, no quiere decir de que ya sea de Él. Sí en lo espiritual, pero en lo legal y en lo físico aún está rodeada de cananitas. Entonces, veamos la respuesta de estos hombres a la petición de Abraham. Versículo 6 dice: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Estos hombres conocen a Abraham. Estos hombres verdaderamente saben quién es él. Saben que es un extranjero, pero principalmente están reconociendo la mano de Dios sobre su vida. Probablemente era porque es evidente de que Dios está con Abraham. Y de esta misma manera debería de ser en nuestras vidas como creyentes. Que Cristo sea evidente para todos los demás. Porque la persona que camina con el Señor tiene que ser evidente en el lugar en donde esté. Porque debe ser luz, debe ser un buen testimonio. Entonces, estos hombres
no quieren nada de Abraham, le quieren regalar la tierra, porque saben que Dios está con él. Pero parece que Abraham ya tenía un lugar visto, y esto es la cueva de Macpela. Eso es lo que nos dice la escritura. Pero lo que pasa es que esta cueva estaba dentro de una tierra que pertenecía a un hombre llamado Efrón. Y lo que pide Abraham a los líderes de la ciudad es que intercedan por él ante este hombre para que le puedan vender esta tierra, esta cueva. Abraham no sabía que Efrón estaba dentro de estos hombres. Y vamos a ver la respuesta de Efrón a Abraham. Versículo 11. Dice: Señor, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo: antes, si te parece, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Es importante lo que podemos ver acá. Primero, que constantemente se repite que delante del pueblo de la tierra. O sea, algo que sucedía en esta época era que los líderes de la ciudad se congregaban en el centro, en la plaza o en las puertas de la ciudad para tomar decisiones sobre diferentes situaciones que habían. Entonces era un lugar, era un centro de concentración de la ciudad. Habían muchos testigos, habían personas viendo, otras escuchando. Y parece que había muchos que ya estaban viendo qué estaba sucediendo con esa petición de Abraham. Ahora, Efrón también le está cediendo la libertad a Abraham de que le va a dar la cueva, pero no solamente la cueva, sino también la tierra en donde está esa cueva. Pero de nuevo, Abraham no quiere nada regalado. Abraham quiere pagar el precio justo. Él no quiere nada gratis, porque probablemente él sabe de que la imagen y el testimonio de que Dios ha estado con él se puede ver afectada. Se puede ver afectada. Y muchos podrían pensar de que él está sacando provecho y está queriendo enriquecerse a costas de otros. Así que él no quiere nada, porque él sabe bien que el Señor es su proveedor, que Él es quien tiene cuidado de él y quiere pagar el precio justo, porque Dios es su suficiencia. Y hay una situación muy similar que habíamos visto en el capítulo 14, cuando el rey de Sodoma quiere darle a Abraham los bienes de la conquista, y Abraham le dice: déjese todo, porque yo no quiero dar cabida de que usted después diga: yo enriquecí a Abraham. Entonces veamos la integridad y la lealtad de Abraham con la que está tomando estos negocios. Él no quiere dar espacio para que se preste para comentarios ni cosas que puedan entorpecer la obra de Dios en su vida. Entonces, él está tomando con integridad el negocio. Él quiere ser justo y pagar el precio que sea. ¿Y esto qué nos lleva a nosotros? A meditar, de que seamos íntegros también al momento de que estamos haciendo un negocio. No busquemos sacar provecho de los demás. Si Dios es su suficiencia, si Dios es su proveedor, ¿no podrá proveerle, si es su voluntad, para que usted pueda pagar el precio justo por el trabajo que está haciendo otra persona? Otra cosa son los descuentos, promociones, etc. Es muy diferente. Pero es evidente cuando una persona está queriendo sacar provecho de otra.
Y por eso es que lo mejor es que usted no acepte cosas que sean regaladas, en el sentido de que si usted ve que, y el Espíritu Santo le da la convicción en su corazón de que esto puede servir para entorpecer la obra de Dios en la vida de otra persona. Entonces cuidemos y guardemos nuestro testimonio. Ahora es importante lo que nos dice en este capítulo acerca de que siempre estuvo el pueblo y otras personas de testigos. Veamos lo que dice versículo 16 al 18. Nos dice: entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Abraham está haciendo un negocio honorable, con integridad, conforme dictaba la ley. El hecho de que Dios lo haya bendecido tanto y que Dios lo estuviera respaldando, no le daba derecho de sacar provecho de otras personas. Él pagó un precio justo, hizo un negocio íntegro. Entonces, seamos legales. Eso es lo que podemos aprender. Seamos legales con los negocios que hacemos. No busquemos atajos y no busquemos cómo socavar y sacar provecho para nuestro propio interés, sino que siempre mantengamos en mente nuestro testimonio, que Dios se puede manifestar a otras personas a través de esto. Al final del capítulo, entonces, tenemos que Abraham tiene por primera vez una propiedad dentro de la tierra prometida. Y aquí va a ser sepultada Sara, más adelante va a ser sepultado Abraham y también parte de su descendencia, como Isaac, Rebeca, Job, Lea, van a ser sepultados en este mismo sepulcro. Con esto, entonces, ahora vamos a hacer una transición al capítulo 24, en donde todo el enfoque que había en la vida de Abraham ahora va a comenzar a dar un giro hacia el segundo patriarca de la nación de Israel, hacia Isaac. Con esto vamos a ver el compromiso primeramente del siervo que Abraham va a enviar a buscar la esposa de su hijo, y también la dirección que Dios, la manera en la que Dios lo va a guiar a él. Así que en este capítulo tenemos como fin el matrimonio entre Isaac y Rebeca. Pero esto primero va a necesitar de que conlleve fe, compromiso, dirección de Dios en el siervo de Abraham. Entonces vamos a ver un poco y enfocarnos un poquito más en su vida, en su trayecto, en su viaje. Y vamos a ver lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Muy bien, nos dicen los primeros versículos que Abraham, sí, era evidente que Dios lo ha bendecido grandemente. Vemos que Dios, es evidente el favor que le ha dado Dios a Abraham, y eso es algo que debe ser evidente también en la vida de toda persona que camina en fe. La bendición de Dios, el favor de Dios, su respaldo. Y esto lo vamos a ver reflejado en el final, en lo que resulta de este viaje, de este siervo a la tierra de los caldeos. Entonces, Abraham, como es costumbre en esta época, que los padres interceden por los cónyuges de sus hijos para arreglar su unión, entonces, probablemente, movido por el Señor, le da instrucciones a su siervo más viejo. Y algunos dicen que podría ser Eliezer, que tenía administración sobre todos los asuntos en su casa.
y lo hace juramentar. Pero antes de jurar y de comprometerse, este siervo necesita saber los detalles. Necesita saber los detalles acerca de qué es lo que necesita hacer y por qué. Y tiene preguntas importantes. Veamos en versículos 5 al 8, capítulo 24, porque dice: el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Lo que estaba pasando es que Abraham le dijo a este siervo: vaya y busque esposa para mi hijo, de gente entre mi familia, de mi parentela, de la casa de mi padre. Porque recordemos que ellos están ahorita rodeados de pueblos paganos. Y Abraham sabía que la promesa de Dios para su descendencia tenía que mantenerse pura, no mezclarse con otros pueblos paganos. Entonces, este es el juramento, de que no tome una mujer cualquiera de otros pueblos que no sea de su familia. Y la otra limitante o la otra indicación que tenía el siervo era que no tenía que sacar a Isaac de la tierra prometida. Entonces, esto era un acto de fe, un acto bien complejo, porque la pregunta del siervo es correcta: ¿y qué pasa si no quiere venir la mujer? Él era un hombre extranjero, y que iba a ir a la tierra lejos de casa, y le iba a decir a una mujer: vamos para que sea la mujer de mi amo. Súper extraño. Y viendo las probabilidades, creo que ninguna mujer hubiese querido venir con este hombre. Entonces, verdaderamente era un acto de fe, tanto del siervo, porque no tenía certeza de que lo lograra, pero también un acto de fe de Abraham, porque de nuevo podríamos pensar de que no, el texto no nos dice esto, pero podríamos pensar de que Dios está moviendo a Abraham a hacer esto, porque la certeza con la que él habla y el saber de que Dios va a guiarlo a su siervo, su confianza, tengamos presente, no está en el siervo. Ya Abraham ha pasado por muchas cosas y él sabe que su confianza debe estar plenamente en el Señor. Y aún así, entonces, después de haberle dado estos detalles, el siervo continúa y decide: ok, y ahora sabiendo que voy a quedar libre de este juramento si la mujer no quiere venir, entonces ahora sí entiendo y voy más confiado. Probablemente pudo haber pensado. Entonces, algo importante que podemos ver en esto es que la palabra de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos saber. Tiene las respuestas para nuestras preguntas, y habrán otras que solamente el Señor las sabrá. Pero lo importante es que en su palabra tenemos lo que necesitamos saber para nuestro día a día, para hacer la voluntad de Dios, para ser dirigidos por Él. Y tenemos los parámetros sobre los cuales el Señor nos dice: camine por aquí, pero esto no es negociable. El pecado, la práctica del pecado no es negociable. Manténgase dentro de estos límites, dentro de estas indicaciones, y le irá bien. Entonces, lo que nos toca a nosotros simplemente es obedecer, así como este siervo. Porque, ¿qué fue lo que le dijo Abraham al siervo? El ángel del Señor irá
contigo, te hará favor. De la misma manera, si Dios va delante de nosotros, Él va preparando el camino y allanando el terreno sobre el cual nosotros vamos a caminar. Porque Él nos va a favorecer cuando caminamos bajo su voluntad. Luego de escuchar estas instrucciones, entonces, ahora sí, el siervo va a poner su mano debajo del muslo de Abraham, un pacto típico, un poco íntimo para esta época, y comienza su viaje hacia la tierra de Mesopotamia. Y nos dice la Escritura que después de que él está llegando a esta tierra, antes de entrar a la ciudad, hace una pausa, pone a descansar a sus camellos, sus 10 camellos, y comienza a orar antes de enfrentarse a la situación que fuera. Vamos a ver la oración de este hombre. Versículo 12, capítulo 24, dice: y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Qué importante es reconocer delante de Dios de que nosotros no sabemos escoger bien en nuestra propia sabiduría. No sabemos escoger lo que es correcto. Por eso es que nuestra dependencia debe estar en el Señor. Y por eso es que en cada mínima decisión debemos venir delante de Él y meditar en nuestro corazón: Señor, guíeme si es su voluntad que yo haga esto, o cuál es el paso que debo de dar, cuál es la decisión que debo de tomar. Porque reconozcamos de que no sabemos elegir bien. ¿Por qué? Porque se interponen nuestras emociones, nuestros sentimientos o las grandes oportunidades. Y uno dice: esta es, y voy por ella. Cuando tal vez el Señor no es por ahí, no es su voluntad. Entonces, este siervo reconoce de que necesita la guianza del Señor. Y otra cosa que podemos apreciar acá, antes de que suceda, es que este siervo ha sido testigo de cómo Dios ha tratado con la confianza de Abraham. Este es el siervo más viejo de la casa de Abraham. Ha sido testigo de cómo Dios lo ha bendecido, pero también cómo lo ha guardado en medio de sus errores. Pero ahora, le toca a él experimentar y vivir la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, no para él, para su amo. ¿Qué podemos ver con esto? No basta solamente con ver y ser testigo de lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Dios quiere que usted y yo tengamos una historia personal con Él. Él quiere nuestra historia con Él, de fe, de confianza, de dirección. Esa es su voluntad, y por eso nos da su palabra, para tener una relación personal. ¿Cuántos cristianos no tienen una relación personal y viven de la relación que Dios tiene con otras personas? Yo les podría decir: ya basta. Deje de estar viendo y de estar contemplando lo que Dios está haciendo con la vida de otras personas
y comience a enfocarse en lo que Dios quiere hacer con usted. Porque Dios quiere usarlo y quiere transformarlo. Pero está en nosotros el abrir nuestra vida y permitir que Él comience a orar en nosotros y a través de nosotros. Porque la obra de Dios, aunque es de Él y nos involucra, es para que nosotros podamos también bendecir a otros que están a nuestro alrededor. No buscar nuestro propio beneficio, así como este siervo. Entonces, habiendo terminado de estar orando, es más, no había ni terminado, nos dice la palabra. No había ni terminado de orar, de pedir esto a Dios, y entonces comienzan a venir las doncellas, y dentro de ellas, este hombre fija su mirada en aquella que tiene una belleza particular, y esa es Rebeca. Y entonces él corre a donde ella a pedirle agua, y vamos a ver qué es lo que sucede. En versículo 18 nos dice: ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre, no era para menos, el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. ¿Saben qué cantidad de agua puede beber un camello? Alrededor de 75 litros y medio. Y eran 10 camellos. O sea, ella sabía a lo que se estaba enfrentando. Ella sabía lo que estaba haciendo. Entonces, veamos cómo Dios está verdaderamente guiando a este hombre, pero lo importante de la sensibilidad de su corazón al ser guiado por el Señor. Y es la misma sensibilidad que tenemos que tener nosotros cuando el Señor nos está guiando. El Señor guió a este hombre, a esta Rebeca, pero ahora veamos un momento a esta mujer, porque más allá de su belleza, veamos su servicio, su hospitalidad, de una manera desinteresada. Ella no sabía quién era este hombre. Y le está sirviendo y está con un corazón noble, dándole de beber, y dice que corriendo con prontitud a darle de beber agua a los camellos también. Pero el punto clave acá, en estos versículos, es en el versículo 21, porque nos dice que él estaba maravillado, y podríamos decir, claro, está súper emocionado, como por dentro, diciendo: Dios, esta es. Pero ¿qué hace él? Se queda callado, observando y meditando para ver si era a que el Señor confirmara si ella era la que estaba dentro de su voluntad. Las decisiones a la ligera no nos van a llevar a escoger bien, definitivamente. La mejor opción es meditar y esperar en el Señor a que Él confirme su voluntad en nuestra vida. El Señor no tiene prisa para guiarnos en su camino. Él va paso a paso, con sabiduría. Si este hombre se hubiera dejado guiar por sus emociones y por sus pensamientos, etc., probablemente en su mente ya estaba casando a Isaac con esta mujer. Pero él esperó en el Señor. Es lo importante acá. No dejarnos gobernar por nuestras emociones y sentimientos por cada decisión que tengamos que tomar. No la tomemos a la ligera. Esperemos en el Señor.
seamos guiados por Él. Entonces, después de esta situación, tenemos que entender de que el Señor tanto nos va a guiar para movernos como para hacer una pausa y esperar en Él. Porque, y ahí es donde es necesario que nuestros corazones estén calibrados con el corazón de Dios para comprender su voluntad y poder hacerla y caminar en ella. Entonces, luego de esta situación, ella recibe unos detalles, un brazalete, recibe también un pendiente para su nariz de oro y va, ahora sí, a escuchar. Este hombre comienza la entrevista. ¿Usted de dónde es? ¿Quién es su padre? ¿Quiénes son sus descendientes? Sus antepasados. Y si antes estaba maravillado, ahora aún más. Porque resulta que Rebeca era descendiente del hermano difunto de Abraham, Nacor. O sea, era de su casa. Un check más a la lista. ¿Y qué es la actitud que él tiene? Veamos versículo 26 y 27. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Él reconocía y está bien claro de que él no tuvo nada que ver en esta situación. Simplemente obedecer y escuchar y ser guiado por Dios. Él no tuvo ninguna intervención, todo fue Dios. Y de esta misma manera tenemos que entender que nosotros debemos caminar en obediencia, porque el Señor ya va adelante, preparando todo, porque Él ya conoce nuestro futuro. Nosotros simplemente, es sencillo, es obedecer, es simplemente escuchar su voz, ser guiado por Él. Lo hermoso de esto es que Él adora a Dios, ha aprendido de su amo. Y esto también tiene que ser testimonio en nuestras vidas, de la manera en la que nosotros transmitimos y le damos honor a Dios de todo lo que en nuestras vidas acontezca. Esto va a ayudar a otros a venir también delante del Señor y reconocerlo como su Dios. Qué gozoso es ser guiado por el Señor, y cuando sabemos que estamos caminando en su voluntad, es una satisfacción grande para nuestra vida, porque su voluntad es un lugar seguro para nosotros. Ahora, entonces, este hombre comienza a preguntarle a Rebeca si tiene un lugar en donde poder pasar la noche. Ella corre a su casa, hace el anuncio, y algo interesante sucede en versículo 30 y 31, porque su hermano Labán, más allá del mensaje, sus ojos se ciñeron en lo que traía puesto la mujer. Esas joyas de oro, ¿cómo pasó? Y nos dice en versículo 31 que él comienza a ver dónde está el hombre junto al pozo. ¡Hey, venga hermano, pase adelante! No sabemos, pero podría haberse influenciado por las joyas que traía su hermana, porque incluso más adelante en la historia nos daremos cuenta que Labán tenía un corazón codicioso. Pero lo importante de esto es que, fuera como fuera, este hombre y su comitiva fue recibido con hospitalidad en la casa de Betuel, como buena familia cristiana, que debemos de practicar la hospitalidad. Y entonces sucede en versículo 33, vamos a ver, le pusieron delante al siervo, y le pusieron delante qué comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo:
habla. Este hombre no andaba buscando a ver cómo recostarse a la familia o cómo sacar provecho, no, él estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Él no estaba ahí para andar de paseo o andar enfocado en la comida, etc. No. El mensaje no podía esperar. El mensaje no podía esperar. Él tenía claro y estaba enfocado en su tarea. Así que entonces comienza el resumen primeramente de lo que ha pasado en la vida de Abraham. Los pone al tanto de cómo Dios lo ha bendecido. Pero luego, a partir del versículo 37 hasta el 48, le relata desde el principio, desde que Abraham lo juramentó hasta el momento en el que se está encontrando con Rebeca y la manera en la que Dios lo guió hasta ella. Y ahora vamos a ver el versículo 50 al 52. En versículo 50, 52 dice: entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hacerte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea la mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Cuando Dios guía, no hay duda. Pero es necesario también tener memoria de las cosas por donde el Señor nos ha guiado. Una pregunta muy personal, y esto es para que podamos meditar. ¿Tiene usted un diario en donde apunte los recuerdos y los momentos en los que Dios lo ha favorecido, los momentos en los que el Señor lo ha guardado y lo ha protegido incluso en medio de sus errores, la manera en la que Dios lo ha guiado? Si no lo tiene, yo le invito a que pueda hacer su cuaderno de memorias, porque cuando usted vaya más adelante y vuelva a leer y dice: sí, el Señor ha sido bueno, el Señor me ha bendecido, el Señor me ha guiado, definitivamente es obvio que es su voluntad. Entonces, esto es un ánimo también para comenzar de nuevo a escribir, no literalmente, pero a escribir esta historia en la manera en la que el Señor ha tenido esa intimidad con nosotros, cómo ha sido su obra en nuestras vidas. Así que la familia no dudó, reconoció que verdaderamente esto es algo de Dios, que es su voluntad de que su hija vaya a casarse con Isaac. Y parece que de nuevo el siervo ha aprendido bien de su amo, porque lo que hace es inclinarse delante del Señor y adorar y reconocer siempre cuál es su lugar. Nuestro lugar, ¿dónde es? Delante del Señor. Toda la gloria tiene que ser para Él. No hay ningún crédito que nosotros podamos obtener de la obra de Dios. ¡Wow! Es que ese hombre, cómo Dios lo usa y cómo... Toda la gloria es para el Señor. Y somos instrumentos, somos siervos que llevamos un mensaje de salvación. Es su obra solamente. Ahora, continuando con la historia, vamos a ver que no debemos de postergar el obedecer la voluntad de Dios. Y vamos a ver también el final de la santa unión, el matrimonio de Rebeca e Isaac. Porque resulta que después de estas palabras que acabamos de leer, al día siguiente, la familia no quiere dejar ir a Rebeca. Y le pide al siervo que se espere 10 días y después ellos la despacharán. Y vamos a ver lo que dice en versículo 56. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Entonces ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Ya no hay nada más que hacer ahí.
Cuando la voluntad de Dios es obvia, que el Señor ha guiado, que el Señor nos ha hablado, ¿para qué se va a esperar ahí sentado? ¿Esperando qué? Esto lo que puede provocar es traer distorsión y confusión a nuestras vidas, de lo que Dios ya nos ha hablado, de qué hacer, por dónde caminar y qué decisión tomar. Y deberíamos más bien, y esto es un ejemplo Rebeca, la determinación al saber de que ya no hay nada más que hablar. Es obvio que el Señor nos está guiando. ¿Quiere ir? Sí, iré. No tengo nada más que esperar. Entonces, cuando el Señor nos ha dado ya la sabiduría para escoger conforme a su voluntad, y es obvio que nos está guiando, ¿por qué postergar al obedecer a Dios? ¿Qué nos detiene? ¿Cuál es el pretexto que nos está provocando o nos está animando a postergar el obedecer a Dios? Sigamos, continuemos con su voluntad. Que nada nos detenga de continuar haciendo su voluntad. Ella sin titubear, vean lo que dijo, vamos, no hay nada más que esperar. Y así deberíamos de tener esa actitud nosotros en nuestra vida, cuando el Señor nos está guiando a hacer algo. No postergarlo. Al final del capítulo vemos que ellos llegan a la tierra de Canaán. Rebeca ve de lejos a Isaac y antes de llegar a él se cubre con un velo como señal de sumisión y pureza para encontrarse con Isaac y ser desposada en santa unión. Finalmente, llegan a estar juntos por la voluntad de Dios. Entonces, con esto, hermanos, hemos visto varias cosas y principios aplicables a nuestra vida, ¿verdad? De atrás para adelante podemos decir no postergar el obedecer a Dios, el ser guiados por Él, el tener nuestros corazones alineados a su voluntad, tener ese compromiso y reconocer que Él es quien nos ayuda a escoger bien, nosotros no sabemos. Y también del capítulo anterior, el cómo vivir vidas íntegras y de honor, íntegras y fieles a nuestro Señor y nuestra confianza puesta en Él. Pero hay otra cosa acá. Recuerdan que en Isaac habíamos visto que era una representación de nuestro Señor Jesucristo, en la manera en la que iba a ser entregado en holocausto y no siendo negado. Bueno, en este capítulo ahora, muchos comentaristas coinciden en ver la representación del Espíritu Santo en el siervo que ha sido enviado por el Padre para elegir y acompañar a la esposa de su Hijo hasta el momento en el que sea en el momento que sea desposada en santa unión. ¿Y saben quién es esa esposa? La iglesia. Hermanos, aquel quien le ha dado todo a su Hijo y lo ha dado como heredero de todas las cosas, Él nos habla acerca de que su Hijo volverá. Y mientras eso sucede, nos ha dado al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos convenza de pecado y para que dé testimonio a nuestras vidas de que somos hijos de Dios, que somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la novia, de la cual su Hijo regresará por ella un día, esperando que esté pura, en sumisión, sin mancha ni arruga. Podemos ver esta escena acá.
porque esa es su voluntad, que seamos uno con Él. Por eso nos ha dado el Consolador. Y si usted quiere aprender y saber un poco más acerca del Espíritu Santo, puede leer en Juan capítulo 14, en capítulo 16, el ministerio del Espíritu Santo. Es hermosa esta imagen porque desde aquí ya el Señor nos está guiando a lo que acontecería después. Entonces, el Señor viene a buscarnos y nuestra parte es responder a su amor, responder en obediencia y no postergar el obedecer a su voluntad. Él quiere compartir su herencia con nosotros, su herencia de salvación, de vida eterna, pero tenemos que venir a su encuentro y vivir expectantes de este día. Y como iglesia, guardarnos en santidad y en pureza, porque el novio está a la puerta y vendrá por una novia sin mancha ni arruga. Qué privilegio sería que el Señor encuentre a su iglesia haciendo su trabajo, sirviendo con bondad e integridad, así como encontraron a Rebeca haciendo su labor. Que seamos encontrados haciendo nuestro trabajo con integridad, con bondad y caminando bajo su voluntad. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los principios que tú nos transmites, Señor, a través de tu palabra. Y gracias también por tu exhortación y tu llamado a recordar una y otra vez de que tú regresarás por tu iglesia, que nos has dado al Espíritu Santo para que nos guíe y nos comparta de las palabras que tú ya nos has hablado a través de la Biblia. Señor, guíanos y ayúdanos a no postergar nuestra obediencia a ti. Consuela nuestros corazones y ayúdanos a crecer en nuestra fe y nuestra confianza en ti. Te damos toda la honra y toda la gloria. Bendito Dios. Amén.